El rol de Red Hat siempre ha sido ser catalistas dentro de las comunidades de open source. Y en el entorno de inteligencia artificial, ahora es un nuevo ámbito en el que open source está teniendo una nueva entrada. Es como de nuevo, es como Linux nuevamente. Cuando empezamos a tener un software abierto, la definición de open source está un poco diluida, lo diríamos así, y creo que es un buen momento de Red Hat también venir a un momento de liderazgo a explicar un poco más qué significa ser open source dentro de estas comunidades, qué significa tener no solamente el código abierto y disponible, no solamente opciones que sean gratis, pero también opciones en las que comunidades se creen para poder innovar juntos, para poder crecer juntos, avanzar la tecnología, la humanidad y traer esta innovación, democratizarla para todo el mundo. Eso creo que es el rol principal de Red Hat desde siempre, pero ahora inteligencia artificial lo veo como una carga que corre, un workload que corre sobre un cloud o una plataforma abierta, híbrida, y nosotros lo que queremos hacer es tener todas las herramientas necesarias para que esto pueda hacerse en comunidad, en colaboración y por supuesto con Red Hat. Claro que sí, muy bien. Y cuéntame un poco, Miriam, porque sé que estás involucrada en las comunidades de OpenShift AI. Cuéntame un poco sobre ese upstream. ¿Cuáles son las comunidades que conforman OpenShift AI y cómo llegamos a esto? Bueno, es una historia muy buena porque bueno, Red Hat siempre ha buscado encontrar esas comunidades que están haciendo cosas innovadoras, que tienen muchos contribuyentes, que además alcanzan un nivel de madurez de cierto grado y entonces viene y cataliza todo ese esfuerzo. Ahora mismo anunciamos nuestra inclusión como contribuyentes a la comunidad de Kubeflow para poder automatizar todo este ciclo de MLOps, AIOps, LLMOps, lo que sea que nuestros clientes estén haciendo, que lo puedan hacer de manera fiable, que se pueda reproducir, que sea confiable en que bueno, puede ser una herramienta empresarial. Otra comunidad muy importante es la comunidad alrededor de Ray, que bueno, sirve para hacer scheduling de cargas distribuidas, lo cual es básico y crítico cuando quieres hacer AI. Ahora mismo el uso de inteligencia artificial a nivel empresarial es complejo, es costoso, y bueno, tanto a los usuarios como a los clientes les está costando trabajo empezar. Entonces, con cosas como cargas distribuidas, tú puedes utilizar la infraestructura que ya tienes disponible y sabiendo que cosas como entrenar modelos o hacer inferencia son realmente pesadas a nivel cómputo y tiempo, bueno, pues queremos optimizar y maximizar el uso del hardware que ya tengas, como sucedió con Linux. Exactamente. Entonces, bueno, es muy bueno que todo esto no necesitan los usuarios ser expertos en las plataformas. Nosotros estamos proveyendo esta capa de abstracción para que bueno, sea fácil de configurar, tú puedas aplicar todos los skills que ya tienes sin tener que tener un conocimiento profundo sobre cómo funciona todo. Entonces, otra comunidad que estamos súper contentos de ser parte es de la comunidad de Trusty AI, porque otro elemento fundamental para el éxito de inteligencia artificial es la capacidad de poder confiar en los resultados y las predicciones. Es importante tener transparencia al ser código abierto, pero también transparencia en cuanto a que puedas explicar de dónde vienen todas estas respuestas generadas, todos estos datos. Y bueno, Trusty AI es otra comunidad que tiene mucha gente a su alrededor, hay mucha gente muy talentosa contribuyendo y Red Hat está buscando impulsarla para incluir estas capacidades sobre transparencia y trustworthiness en la plataforma. Así que bueno, hay mucho movimiento y estamos muy contentos de poder colaborar. Hablando de colaborar y contribuir, ¿tú cómo crees que se integra a Red Hat OpenShift AI con el resto de las plataformas que ya forman parte de Red Hat?
Bien, bueno, cuando ya utilizas OpenShift AI, estás digamos, en un modelo un poco ya más maduro de utilizar la tecnología, ya sabes manejar diferentes modelos, ya puedes hacer varios deployments, tanto on-prem como en el Edge, en diferentes arquitecturas, etcétera. Pero hay un paso anterior que es probar todo esto. Y como siempre, desarrolladores hacen todo en su laptop. Sí, Entonces, súper emocionada de introducir estos tools como Podman Desktop, como InstructLab, para de verdad poder empezar a jugar con estos modelos en tu laptop. Hay tres componentes interesantes o temas interesantes alrededor de la inteligencia artificial. Uno, el costo de entrar. Entonces, cuando logras tener herramientas que te permiten hacerlo en tu laptop, wow, wow. El segundo, yo diría también sostenibilidad. O sea, todo el tema del consumo de electricidad, de power, de energía, de recursos, es enorme. Entonces, y sabemos que muchísimas compañías tienen goles de sostenibilidad que tienen a los que tienen que llegar. Y bueno, el tercero es la seguridad y la privacidad de tus datos, de los datos propios. Entonces, este componente de on-prem, de esta nube híbrida, el componente on-prem es súper importante y Red Hat ya tiene plataformas que juegan on-prem. La manera de llegar a OpenShift AI es haciendo pruebas de uso directamente en tu laptop y luego ir creciendo con hardware un poco más costoso, más poderoso, con Relay AI, por ejemplo, y luego cuando ya tienes más modelos y más distribución, llegar a un OpenShift AI. Claro, sí, bueno, y lo mejor es que Red Hat puede acompañar a los clientes en todo este viaje o todo este camino, sin importar, bueno, dónde inicien, ¿no? Así que bueno, muy bien y qué gusto platicar contigo y contribuir y encontrarnos en estos eventos de comunidad. Muchísimas gracias, un placer.